Hola, mi nombre es Diego Becerra Rodríguez y en este video voy a explicar de manera general qué son los estados financieros básicos. Explicaré su definición, sus características cualitativas de acuerdo a la NIF 04, sus elementos básicos de acuerdo a la NIF 05, la importancia que tienen a la hora de tomar decisiones y también daré un ejemplo sencillo de cómo se realiza un balance general y un estado de resultados. Primero, su definición. Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un periodo. Entre estos podemos considerar a la balanza de comprobación, a la balanza general y al estado de resultados. Características cualitativas. Estos son los requisitos que debe reunir la información financiera para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los estados financieros. La utilidad como característica fundamental de la información financiera es la cualidad de adecuarse a las necesidades comunes del usuario general. Constituye el punto de partida para derivar las características cualitativas restantes de la información financiera, las cuales se clasifican en características primarias. Las características cualitativas primarias de la información financiera son la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad. Existen otras características secundarias que se consideran asociadas con las dos primeras. Confiabilidad. La información financiera posee esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Para ser confiable la información financiera debe tener veracidad. Para que la información financiera sea veraz, esta debe reflejar transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos. La veracidad acredita la confianza y credibilidad del usuario en la información financiera. Debe tener representatividad. Debe existir una concordancia entre su contenido y las transacciones, transformaciones internas y eventos que han afectado económicamente a la entidad. Debe tener objetividad. La información financiera debe presentarse de manera imparcial. Los estados financieros deben estar libres de sesgo, es decir, no deben estar influidos por juicios que produzcan un resultado predeterminado. De lo contrario, la información pierde confiabilidad. Debe tener verificabilidad. Debe poder comprobarse y validarse. El sistema de control interno ayuda a que la información financiera pueda ser sometida a comprobación por cualquier interesado. Debe contener información suficiente. Esta característica se refiere a la incorporación en los estados financieros y en sus notas de información financiera que ejerce influencia en la toma de decisiones y que es necesaria para juzgar la situación financiera, los resultados de operación y sus cambios, cuidando que la cantidad de información no vaya en detrimento de su utilidad y pueda dar lugar a que los aspectos importantes pasen inadvertidos por el usuario general. La suficiencia de la información debe determinarse en relación con las necesidades comunes que los usuarios generales demandan de esta. Relevancia. Para que la información sea relevante, debe contener elementos suficientes para ayudar a los usuarios generales a realizar predicciones. Asimismo, debe servir para confirmar o modificar las expectativas o predicciones anteriormente formuladas, permitiendo a los usuarios generales evaluar la certeza y precisión de dicha información. Además, la información que aparece en los estados financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Comprensibilidad. Una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros es que facilite su entendimiento de los usuarios generales, para así hacer fácil la toma de decisiones. Comparabilidad. Para que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Elementos básicos de los estados financieros. Estos elementos están establecidos en la NIF 05 y son los siguientes. Activo. Es un recurso controlado por una entidad, identificado y cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros. Pasivo. Es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura en beneficios económicos. Capital contable. Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Capital es igual a activo menos pasivo. Ingreso.
es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable. Gasto. Son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable. La información financiera es de vital importancia para cualquier empresa. Ayuda a tomar las decisiones de inversión o financiamiento. Los estados financieros reflejan la situación, el rendimiento y los flujos de efectivo de la empresa. Al analizar esta información, los empresarios pueden medir el progreso de su empresa, conocer la capacidad de endeudamiento, sus fortalezas y debilidades financieras, conocer si la gestión administrativa va bien encaminada, si los planes de costos están bien estructurados o necesitan cambios, si es necesario hacer un aumento o no de capital a la empresa. Los estados financieros ayudan con la toma de decisiones financieras de la empresa. Gracias a la información financiera que suministra la empresa, se puede evaluar la efectividad de sus políticas e implementar nuevas. Establecer la política de dividendos de la empresa es un ejemplo. Por otro lado, contribuye a mejorar las políticas administrativas de la empresa, a tomar decisiones como aumentos o reducción de sueldos, aumento o reducción de la fuerza de ventas, determinar los departamentos que necesitan reducir costos o aumentar la inversión. Permite determinar la liquidez de la empresa, su progreso y su rentabilidad. Permiten establecer comparaciones con otros periodos y realizar proyecciones que conllevarán a los empresarios a determinar si su empresa está en buen camino y si continuará así. El balance general es considerado el estado financiero principal histórico. Representa la situación financiera de una persona física o moral en una fecha determinada. Muestra los bienes, derechos, obligaciones y el capital social de una empresa. Es decir, se compone de activo, pasivo y capital. El balance general está estructurado por un encabezado, un cuerpo y las firmas. El encabezado contiene la información general que identifica a la empresa, como su nombre, el título de estado financiero, la fecha de cierre, corto periodo, etc. En el cuerpo está conformado por el activo, el pasivo y el capital de la empresa. Los activos se dividen en circulante, fijo y otros activos o activos diferidos. Los circulantes son los activos que durante el periodo de los negocios se convierten en dinero fácilmente, como la caja, banco, etc. Los activos fijos son los bienes inmuebles que la empresa posee para el desarrollo de sus actividades, como la maquinaria, edificio, terrenos, etc. En otros activos o activo diferido entran aquellos que no son ni circulantes ni fijos, pero son activos de la organización. Aquí se encuentran activos generalmente intangibles, como son las patentes, software, etc. Los pasivos también se dividen en tres tipos. Pueden ser a corto plazo o pasivo circulante, que son los pasivos que la empresa debe pagar en menos de un año. También están los pasivos a largo plazo o pasivos fijos, que son las deudas cuyo vencimiento es después de un año. Y están otros pasivos o pasivos diferidos, que no entran ni en corto ni largo plazo porque son ingresos que a la larga van a significar un gasto. Y por último están las firmas. Esta es la parte del balance donde deben ir las firmas del contador que elaboró y autorizó dicho balance y la firma del propietario, dueño o accionista de la empresa. El balance general se puede presentar de dos formas, de forma vertical u horizontal, en donde primero vemos los activos, luego los pasivos y por último el capital. La suma del activo se debe poder restar a la suma del pasivo para poder obtener nuestro capital. Aquí está un ejemplo de un balance general determinado, solo le faltan las firmas. Aquí se puede ver cómo los activos se van agrupando por su tipo, circulante, fijo, diferido, y se va sumando cada uno para obtener al final la suma del total del activo. Lo mismo pasa con los pasivos para obtener la suma total. Entonces, al final, sabemos que el activo menos el pasivo es igual al capital. El balance general es importante porque nos presenta la situación financiera de la empresa u organización, indicando por un lado sus activos y por el otro su pasivo, y obligaciones con los accionistas, y la diferencia aritmética entre estos nos muestra si sus bienes y derechos son menores o mayores que sus deudas y obligaciones, y da como resultado si el negocio es sano financieramente o no. También ayuda a conocer la disponibilidad de dinero que puede tener la empresa a corto o largo plazo para futuras inversiones.
La situación financiera de la empresa u organización es de interés particular al dueño, socios o accionistas, y además de interés para todas las terceras personas involucradas en el ciclo del negocio, tales como los proveedores, las instituciones de crédito, el gobierno y algunos inversionistas. El estado de resultados permite a los empresarios determinar si su empresa obtuvo utilidad o pérdida en un periodo determinado. Es importante destacar que cuando hablamos del estado de resultados no se habla de la caja, sino de ganancias o pérdidas contables de la empresa, ya que nos indica si se ha vendido o comprado algo, pero no indica si se han cobrado las ventas o pagado las compras, por lo que muchas veces las ganancias o pérdidas que reporte este estado no se verá reflejado en la caja de la empresa. El siguiente esquema nos muestra de forma clara cómo se van dando las operaciones en un estado de resultados. Primero, a las ventas se le restan las devoluciones y descuentos, y eso nos va a dar como resultado los ingresos operacionales. A esto se le va a restar los costos de ventas y va a generar la utilidad bruta operacional. Ahora a esto se le van a restar los gastos operacionales de ventas y los gastos operacionales de administración. Eso dará la utilidad operacional. A esto se le suman los ingresos no operacionales y se le restan los gastos no operacionales. Entonces saldrá a relucir la utilidad neta antes de impuestos. A esto, lógicamente, se le restan los impuestos y va a salir la utilidad líquida. A la utilidad líquida se le restan las reservas y tendremos finalmente la utilidad del ejercicio. El estado de resultados trata de determinar el monto por el cual los ingresos contables superan a los gastos contables. Al remanente se le llama resultado, el cual puede ser positivo o negativo. Si es positivo se le llama utilidad, si es negativo se le denomina pérdida. El estado de resultados también lleva un encabezado parecido al del balance general. Lo único es que el periodo debe estar especificado desde cuándo y hasta cuándo. Al anotar los ingresos es importante no incluir el IVA. Además, como ya se había dicho antes, la ganancia bruta son las ventas menos los costos de ventas. Los gastos operacionales son los gastos en los que incurre la empresa para trabajar todos los días. Estos incluyen sueldos, pagos de servicios, rentas, etc. La ganancia antes del impuesto es la utilidad de operación menos los gastos financieros y es el monto sobre el cual se van a calcular los impuestos que se deberán pagar al gobierno. Esos impuestos van a variar dependiendo de la legislación vigente en cada país. De ahí se calcula la ganancia neta, que es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Y aquí tenemos un ejemplo de un estado de ganancias y pérdidas terminado. La importancia del estado de resultados es que nos aporta un resumen de los resultados de las operaciones de ingresos y gastos de la empresa, y estos resultados nos determinan si se ganó o se perdió en el desarrollo del periodo. El estado de ganancias y pérdidas permite a los accionistas evaluar la rentabilidad de la empresa, estimar su potencial de crédito, estimar la cantidad y el tiempo de los flujos de efectivo, evaluar el desempeño de la empresa, medir los riesgos posibles y repartir los dividendos entre los accionistas, así como determinar el impuesto a pagar anual para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa ante el estado donde se desenvuelvan.